Bueno, hola, ¿cómo andan? Se me ocurrió grabarles este pequeño video para que me conozcan. Ya podemos planificar alguna instancia un poco más adelante cuando estemos más familiarizados con los conceptos centrales de la materia, eh, y para ver si podemos interactuar un poco más de lo que es un curso tradicional de esta maestría donde ya lo dábamos de forma virtual, pero que en este contexto todos los espacios de enseñanza se han ido virtualizando y hemos aprendido a utilizar distintas herramientas y distintos canales de comunicación. En esta unidad, donde ya nos adentramos al mundo específico de las políticas públicas y al ciclo de políticas públicas, quería simplemente hacerles algunas aclaraciones antes de que lean el desarrollo de la clase. Lo importante en este curso es entender dos concepciones que para nosotras son centrales en lo que es el estudio de las políticas públicas, ¿sí? Por una parte, entender a las políticas públicas como el Estado en acción, es decir, el estudio de las políticas públicas nos permiten entender qué es lo que hace y lo que no hace el Estado, ¿sí? Cuando vean la definición de Oslak y O'Donnell, ¿sí? Ahí van a poder ver cómo los autores definen las políticas públicas siempre en un determinado contexto que le da sentido a aquello que hace el Estado. Al Estado lo podemos entender como una relación social de dominación, ¿sí? Tomando a Weber, pero también como un conjunto de aparatos institucionales, como un conjunto de organizaciones públicas que utilizan recursos y mediante distintos procesos brinda, ¿sí?, a la ciudadanía políticas públicas. Eso es un aspecto central. Entonces, las políticas públicas permiten ver al Estado en acción. El otro concepto clave es que tomamos un enfoque relacional, ¿sí?, de las políticas públicas que permiten ver la relación entre el Estado y la sociedad. Entonces dijimos, como un aspecto central, contextualizar esas políticas públicas que vamos a estudiar, porque no es lo mismo, ¿sí?, contextualizarlas en tiempo y espacio. No es lo mismo hablar de una política de salud o de una política sanitaria o de una política de alimentación no sé, en un lugar urbano, en un lugar rural, en el 2020, en pleno contexto de COVID, o a principios del siglo pasado. El contexto es lo que le da sentido también a las políticas públicas. Esto del enfoque relacional nos permite ver a las políticas públicas como un resultado de interacciones entre distintos actores, donde el Estado no es el único actor. Desde una otra visión, vemos que el Estado es, las políticas públicas son los resultados de la participación de distintos actores. Entonces la vamos a entender como un proceso social y político donde se disputan, ¿sí?, también distintos actores, y un poco de esto también ustedes vieron en el punto en la clase anterior. Y vamos a entender a los actores como productores de esta dinámica política, ¿sí? La política pública, partimos, que podría ser una tercera idea fuerza, de la politicidad, ¿sí?, de las políticas públicas. Siempre están entendidas en un sentido justamente de entender un cambio o una mejora social. Entonces, las políticas públicas no las podemos entender aisladas de un contexto general, de una forma determinada de Estado y de un patrón de gestión. Por ejemplo, si hablamos de un contexto general, de un modelo de desarrollo, de industrialización, ¿sí?, se corresponde a un estado de bienestar o estado social. Estamos hablando de, por ejemplo, políticas de mitad del siglo pasado, donde el modo de organizar el Estado es la gestión burocrática. Podemos, por ejemplo, allí pensar en políticas más de tipo universales. Cuando hablamos de un contexto general más neoliberal,
¿sí? Como las reformas que acompañaron, o sea, que se impusieron al Estado en la década de los 90. Hablamos de un Estado mínimo, de un Estado más achicado, ¿sí? Que se retira del plano de la intervención de lo social. Y, por ejemplo, en el plano de los patrones de gestión hablamos de la nueva gestión pública. Bueno, estos son temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta materia, pero que me pareció que estaba bien que empecemos a hacer algunas aclaraciones que después vamos a profundizar. Así que los dejo con la clase y el lunes que viene voy a subir un video de unos profesores que dieron un webinar sobre el ciclo de políticas públicas a modo de poder reforzar algunos conceptos que ustedes van a leer. Cualquier cosa que no se entienda, tienen el foro para poder preguntar. Un beso.